Imagina perder todo lo que amas y, a pesar de ello, seguir firme en tu fe. Esta no es solo una historia antigua, sino un relato profundo y conmovedor que desafía nuestras creencias más arraigadas. Acompáñanos en esta travesía por los misterios de Job, un hombre que enfrentó pruebas inimaginables sin perder su integridad. Permanece con nosotros y descubre cómo esta historia milenaria sigue resonando con fuerza en nuestra vida moderna. Job era un hombre justo y honesto, caracterizado por su inquebrantable devoción y disciplina espiritual. Vivía en la tierra de Uz y se distinguía por su rectitud, apartándose siempre del mal. Su vida estaba colmada de bendiciones. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de una gran riqueza material. Su patrimonio incluía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. En toda la región oriental, no había nadie que se le comparara en términos de prosperidad y respeto. Los hijos de Job acostumbraban a organizar grandes banquetes en sus casas, especialmente en los días de sus cumpleaños, donde se reunían con sus hermanas para disfrutar de festines repletos de abundancia. Tras estos periodos de celebración, Job realizaba un rito de purificación para sus hijos. De madrugada, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, preocupado de que, en medio de su júbilo, hubiesen cometido alguna falta contra Dios en sus pensamientos. Esta práctica era una constante en su vida, un testimonio de su inquebrantable compromiso con lo sagrado, como lo describe el primer capítulo del libro de Job, versículos del 1 al 5. Un día, en la corte celestial, Dios destacó la rectitud de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que la devoción de Job era simplemente el resultado de las abundantes bendiciones que Dios le concedía. En un encuentro en los cielos, cuando los ángeles se presentaban ante el Señor, Satanás también estuvo presente. Dios le preguntó de dónde venía, y él respondió que había estado recorriendo la tierra. Entonces, el Señor mencionó a Job: ¿Has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás replicó: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No lo has rodeado de protección junto con su hogar y sus bienes? Lo has bendecido en todo lo que hace, y su riqueza se ha multiplicado. Pero si extiendes tu mano contra lo que posee, seguro que te maldecirá en tu propia cara. Este intercambio, registrado en el capítulo 1, versículos del 6 al 10, marcaría el inicio de una prueba devastadora para Job. Dios permitió que Satanás sometiera a Job a un sufrimiento extremo, pero con una condición: no podía quitarle la vida. Satanás, con esta autorización, se dispuso a demostrar su punto. En un solo día, Job recibió una serie de noticias aterradoras. Sus rebaños fueron atacados por saqueadores, sus sirvientes asesinados, y lo más desgarrador, sus hijos perdieron la vida cuando un fuerte viento derrumbó la casa donde celebraban un banquete. Una tras otra, las calamidades se sucedieron, dejando a Job en una situación de dolor y desesperación. Pese a la devastación, su reacción fue sorprendente. Rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de duelo, y postrado en tierra, adoró a Dios, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios de ninguna injusticia. Estos eventos están relatados en el capítulo 1, versículos del 13 al 22. No obstante, la prueba no terminó ahí. Satanás regresó ante Dios y argumentó que Job aún se mantenía firme solo porque no había sido afectado en su propio cuerpo. Dios, entonces, permitió que Satanás afligiera a Job con dolorosas llagas en la piel, pero sin quitarle la vida. En medio de su sufrimiento, su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero Job resistió, negándose a blasfemar. La historia toma un giro profundo al presentar dos dimensiones de la prueba: una batalla celestial entre Dios y Satanás, y las repercusiones de esa lucha en la vida de Job en la tierra. Esto nos recuerda relatos similares, como la guerra celestial descrita en el Apocalipsis. En este momento de angustia, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Durante 7 días, se sentaron junto a él en absoluto silencio, compartiendo su dolor. Al 7º día, Job finalmente rompió el silencio y expresó su sufrimiento con palabras de desesperanza, deseando no haber nacido. Sus amigos, en lugar de consolarlo,
comenzaron a debatir con él, sugiriendo que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. Elifaz insinuó que Job estaba cosechando lo que había sembrado, Bildad sugirió que sus hijos habían recibido su merecido, y Zofar incluso afirmó que Job merecía un castigo mayor. Estas afirmaciones solo profundizaron la angustia de Job. Indignado, Job calificó a sus amigos como médicos inútiles, acusándolos de enmascarar su crueldad con palabras vacías. En el capítulo 13, versículos del 1 al 4, expresó su deseo de hablar directamente con Dios y presentar su caso ante él, convencido de que era inocente. Se preguntó por qué Dios permite que las personas justas sufran mientras los malvados prosperan. Se debatió entre la idea de una justicia divina incomprensible y su deseo de hallar un mediador entre él y Dios. En medio de su sufrimiento, expresó una de las declaraciones más poderosas de fe: sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. También reafirmó su convicción de que tenía un testigo en el cielo que daría fe de su inocencia. Job 16:19. La desesperación de Job creció, sumergiéndolo en la amargura y el miedo. Se sintió impotente ante el misterio de la voluntad divina, deseando respuestas y justicia. Su historia es un poderoso recordatorio de la fragilidad humana y de la complejidad de la fe en medio del sufrimiento. ¿Será que el dolor tiene un propósito? ¿Existe una justicia suprema que opera más allá de nuestra comprensión? La historia de Job sigue siendo un enigma que desafía nuestra percepción de Dios y de la vida misma. Quédate con nosotros hasta el final y reflexionemos juntos sobre esta increíble historia que sigue impactando al mundo hasta hoy. Está oculta para la humanidad, pero sigue siendo un misterio que muchos intentan comprender. Temer a Dios y alejarse del mal son principios fundamentales, pero ¿qué sucede cuando la vida pone a prueba estas creencias? Finalmente, Dios decide intervenir en el diálogo divino que se desarrolla tras la primera discusión. Durante sus discursos, Job, desesperado por respuestas, clama a Dios 36 veces, pidiéndole que hable con él. Y, en un giro inesperado, su deseo es concedido. Dios le responde, pero no de la manera que Job esperaba. Cuando Dios decide hablar, lo hace desde el corazón de una tempestad, un escenario que refleja el poder y la majestuosidad del Creador. Hay un cierto matiz irónico en la forma en que Dios se dirige a Job, como si le recordara lo pequeño que es en comparación con la magnitud del universo. Dios le hace un recorrido por la magnífica obra de la creación y el mantenimiento del mundo, formulándole preguntas retóricas. ¿Acaso podría Job hacer lo mismo? ¿Podría acaso igualar su poder y sabiduría? Finalmente, Dios le desafía. Si se cree con derecho a cuestionar la justicia divina, entonces también debería ser capaz de gobernar el universo. Ante la inmensidad del conocimiento divino, Job se siente pequeño e insignificante. Su respuesta refleja su profunda humildad. Soy indigno. ¿Cómo podría responderte? Me taparé la boca. He hablado una vez, pero no diré más. 2 veces, pero no volveré a hacerlo. Y así, en ese momento de revelación, Job comprende que hay misterios que están más allá de la comprensión humana y que no todo necesita una explicación inmediata. Dios, en su infinita misericordia, restaura la vida de Job. Le otorga nuevamente hijos, 7 varones y 3 hijas, además de multiplicar sus riquezas, sus tierras y su ganado. Su vida se llena de bendiciones, y la aflicción que sufrió es reemplazada por una paz duradera. Pero mientras Job es rehabilitado, sus 3 amigos reciben una severa reprensión por parte de Dios, pues ellos no hablaron con justicia sobre la situación de Job. Esto nos deja una lección poderosa. No debemos tomar sus palabras como verdades absolutas, sino entender que incluso las opiniones de los hombres pueden estar equivocadas cuando intentan interpretar los designios divinos. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Job es que, aunque Dios se manifiesta ante Job, nunca le explica la verdadera razón de su sufrimiento. Job nunca se entera del desafío entre Dios y Satanás. ¿Por qué? Porque el conocimiento celestial no es necesario para su fe. Dios no le debe explicaciones a la humanidad, su propósito trasciende el entendimiento humano. La visión judía y cristiana del libro de Job también presentan diferencias fundamentales. En el judaísmo del Antiguo Testamento, no existía una concepción clara del cielo y el infierno. Tanto los justos como los impíos iban al Seol, un lugar sombrío de descanso eterno, sin distinción entre buenos y malos.
Para los cristianos, en cambio, el sufrimiento terrenal es visto bajo la luz de la vida eterna. Las aflicciones en esta existencia son pasajeras comparadas con la gloria futura que espera a los fieles. A lo largo del libro de Job, las referencias a la vida después de la muerte son sutiles. En un momento, Job expresa que espera ver a Dios tras su muerte, pero no comprende cómo ni cuándo sucederá. La historia de Job se estructura en dos niveles, el celestial y el terrenal. La narrativa comienza en el cielo, cuando Satanás se presenta ante Dios. En este punto, es importante entender que Satanás, en aquel tiempo, no era visto como un enemigo absoluto de Dios, sino como un acusador, un fiscal que buscaba señalar los pecados de la humanidad. Sin embargo, con el tiempo, su perspectiva se volvió cada vez más cínica y desconfiada. Satanás ya no creía en la bondad genuina del hombre y afirmaba que nadie adoraba a Dios de forma desinteresada. El desafío entre Dios y Satanás gira en torno a esta idea. ¿Ama Job a Dios por quien es o solo por las bendiciones que recibe? Dios, confiado en la fidelidad de Job, permite que sea probado, dejando claro que el amor verdadero es inquebrantable. Este encuentro también nos revela un dato fundamental sobre Satanás: no es omnipresente. No puede estar en todas partes al mismo tiempo como Dios. Su poder es limitado. El debate entre Job y sus amigos ocupa gran parte del libro. La pregunta central es, ¿por qué Job está sufriendo más que los demás? Hay dos posturas. Sus amigos aseguran que es consecuencia de sus pecados, mientras que Job defiende su inocencia. El lector, conociendo la verdad, sigue con atención este enfrentamiento lleno de tensión y dilemas morales. El libro nos recuerda que nunca tenemos una visión completa del propósito del sufrimiento. ¿Cómo podemos defendernos cuando la vida nos golpea sin explicación? ¿Podemos seguir confiando en Dios cuando todo parece derrumbarse? Estas son las preguntas que Job enfrenta, y también las que muchos de nosotros nos hacemos. Job no solo sufrió físicamente con llagas y enfermedades que lo consumían, sino que también fue rechazado socialmente. Se convirtió en un marginado, un hombre al que todos evitaban, a quien miraban con desprecio. Mentalmente, su dolor fue insoportable, atormentado por la incertidumbre y la sensación de que Dios lo había abandonado. Pero lo peor de todo fue su angustia espiritual. Sentirse distante de Dios fue el golpe más duro. Para los cristianos, la historia de Job adquiere un nuevo significado en el contexto del Nuevo Testamento. Dios permitió que Satanás causara el sufrimiento de Jesús, quien también clamó en la cruz: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Así como Job, Jesús no recibió una explicación en ese momento. Pero los cristianos creen que la vida trasciende la muerte y que, en el juicio final, todo dolor tendrá su respuesta. Si esta historia te ha impactado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre este tema? Sigamos explorando juntos los grandes misterios de la fe y la existencia.